Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de nuestra aplicación eVote, sistema de bases de datos para la gestión de la información del proceso de voto electrónico. Antes que nada, ponemos en conocimiento de que nuestra aplicación tiene uso de base de datos, más exactamente base de datos MySQL. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es instalar nuestro sistema manejador de base de datos. En este punto hay varias opciones de tipo código abierto, entre las cuales tenemos XAMPP, que maneja un entorno de desarrollo compuesto por servidor Apache, MariaDB y MySQL, los lenguajes PHP y Perl, y nos permite tener todo ese entorno de programación disponible para hacer el programa. También tenemos instalado, o podemos tener en cuenta, la aplicación LAMP, que esta funciona exactamente para sistemas operativos Linux, de ahí que su primera letra sea la L de Linux, y también posee las demás aplicaciones que vemos en XAMPP. Es Apache, MySQL, PHP. Otra opción es el WAMP Server. Esta es, por su primera letra, es expresamente para sistema operativo Windows. Posee las mismas características, Apache, MySQL y PHP. Y tenemos otra opción que es el App Server. Esa también es una aplicación que nos permite manejar este tipo de tecnologías. Es de resaltar que la primera aplicación que vimos, XAMPP, es por ahora quizá la más popular, ya que cuenta con instaladores para diferentes plataformas. Como podemos ver, tenemos para el sistema operativo Windows, tenemos para sistema operativo Linux y para sistema operativo Mac OS X. En comparación con las otras aplicaciones que hemos visto, estas se basan específicamente sobre un solo sistema operativo. XAMPP es más amplio, por eso es quizá uno de los más reconocidos en el ámbito de los servidores locales. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ya que nuestro programa es desarrollado en Java, es tener instalado la máquina virtual, también llamado el Java Runtime Environment, que nos permite ejecutar los programas hechos en Java de forma de que sea sencillo para el usuario final. La ventaja que tiene Java es que su desarrollo es multiplataforma. Es decir, que un programa, una aplicación que yo escriba usando Java en un sistema operativo Windows se va a ejecutar de la misma forma, no va a sufrir cambio alguno si se ejecuta bajo Linux, Mac OS, Solaris o Windows. Entonces, tenemos en cuenta que cualquier sistema operativo donde vayamos a ejecutar nuestro programa ya cuenta con el ambiente
de tiempo de ejecución de Java. Otro punto a tener en cuenta es tener el ambiente de desarrollo integrado, en el cual vamos a escribir el código para nuestra aplicación. En este caso hemos utilizado el IDE NetBeans, que es también uno de los más reconocidos. Este editor nos permite, teniendo el conector adecuado, hacer la gestión entre Java y la base de datos. Una vez tenemos todos estos pasos o puntos previos, ya podemos empezar tanto a programar nuestra aplicación y la posterior ejecución del mismo. Entonces, como dije anteriormente, en nuestro caso tenemos instalada Xampp, se lo podemos ver aquí en este momento. Aquí tenemos tanto Apache como MySQL funcionando. Entonces, una vez tenemos el Xampp, vamos a probar aquí. Ingresamos a nuestra base de datos. En este caso, por restricciones de seguridad, nuestra base de datos tiene o solicita de un usuario y contraseña para poder acceder a ella. Accedemos. Aquí nos encontramos con la base de datos de nuestra aplicación, que lo vimos en el video anterior. Aquí está toda la estructura de la información que maneja nuestra aplicación y que usa nuestro sistema. Bueno, ahora usamos nuestro ambiente de desarrollo NetBeans, donde tenemos almacenadas todas las clases, toda la lógica del programa. Aquí es donde se encuentra todo lo relacionado con la aplicación. Entonces, aquí tenemos donde todo comienza, es la clase principal o main, como lo dice su nombre, y desde aquí se empieza a ejecutar todos los objetos y clases que tiene nuestra aplicación. Aquí tenemos la parte quizá más importante de nuestro programa, que es la conexión a la base de datos. Esta se realiza a través de un conector previamente descargado y que se importa en la librería MySQL Connector Java para poder conectarse a la base de datos. Entonces aquí aparece diferentes tipos de variables que necesitamos para conectarnos a la base de datos y poder generar consultas en ambos sentidos, tanto del programa hacia la base de datos cuando se requiere información y de la base de datos hacia el programa cuando ésta nos devuelva la información que le hemos solicitado. El proceso de instalación de estas aplicaciones, tanto el Xampp como los archivos de Java y el NetBeans, es el típico proceso de instalación del sistema operativo de Windows. Es simplemente doble clic al ejecutable y las pantallas de instalación nos irán guiando paso a paso en ese proceso. Así que por motivos del video no entraremos en mucha profundidad sobre ese particular. Bueno, entonces una vez que tenemos ya todos los requisitos previos,
que ya hemos generado todas las clases, toda la codificación y todo lo necesario para el funcionamiento, se compila y se crea la aplicación. La aplicación está en un formato JAR, que es la aplicación o el tipo de archivo que devuelve las aplicaciones realizadas en Java. Este archivo como tal es nuestro ejecutable de la aplicación y lo que hace es mostrarnos el ambiente gráfico de todo lo que hemos codificado en el ambiente NetBeans. En la carpeta librerías tenemos, como su nombre lo indica, las librerías requeridas y tenemos el conector a base de datos, el conector para la API de los calendarios, la librería para enviar los correos electrónicos y para el JDateChooser, que es una API para seleccionar las fechas en los formularios. Ok, entonces tenemos nuestro acceso directo acá, pero también podemos ejecutarlo directamente desde la aplicación y nos va a aparecer nuestro programa. Aquí ya lo teníamos abierto. Entonces, ¿cómo es el acceso a la aplicación? Los usuarios que tengan acceso a la aplicación deben poseer un usuario y una contraseña previamente registrada en la base de datos. Si es un usuario nuevo, aquí aparece el botón con la respectiva información para darse de alta en el sistema. Si tenemos un usuario creado, simplemente vamos a ingresar los datos que son su usuario y su contraseña. En este punto, nuestra aplicación captura el contenido de este dato, una contraseña, e internamente genera un proceso de encriptación, que es el que tenemos acá en esta clase. Lo encripta usando el algoritmo MD5. Entonces, para evitar que personas malintencionadas obtengan los datos del usuario, se encripta esa contraseña usando el algoritmo MD5 y se almacena en la base de datos la contraseña encriptada. Entonces, en este caso hacemos clic en iniciar sesión. Una vez haga clic ahí, internamente el programa se conecta a la base de datos, verifica que los datos ingresados tengan relación con un usuario registrado en nuestra base de datos y si eso es así, nos permite la inicialización de la ventana principal, que es la que tenemos acá en pantalla. Nos muestra el usuario activo, que es el que ha iniciado sesión, y una vez está acá, entonces ya podemos interactuar con todos los elementos que tenemos en pantalla. En este caso, como usuario, yo no puedo ni crear candidatos ni modificar candidatos, pero tengo acceso para ver el listado de candidatos que están registrados en el sistema. También puedo ver el listado de usuarios y puedo modificar los datos de mi cuenta. Tenemos una barra de menú con dos opciones. La opción de cerrar sesión en el aplicativo y el botón acerca de sobre el trabajo que se ha realizado. Bueno, entonces hacemos clic en el botón
listado de usuarios y automáticamente hace una consulta a la base de datos y nos devuelve un listado con los usuarios que se encuentran en la base de datos. Damos clic en este botón, cerrar consulta, y desaparece el mensaje. Tenemos la opción modificar usuario. Le damos clic, nos abre una pantalla, nos aparece el nombre del usuario activo y aquí nos permite llamar el usuario a modificar y nos permite modificarlo. Todos los formularios tienen la validación de que los campos deben estar total y correctamente diligenciados. Si por alguna razón yo le doy clic en este botón, me muestra un mensaje donde me informa que el formulario de modificación debe diligenciarse completamente. ¿Sí? Vamos a ver una prueba con un usuario. Vamos a usar este mismo usuario, que es el que está activo actualmente. Entonces, ingresamos el documento del usuario, le damos buscar y nos trae toda la información relativa al usuario. Aquí podemos apreciar que nos trae la contraseña que está encriptada. Eso nos provee de un método de seguridad robusto para evitar que alguien pueda descifrar la contraseña. En el caso tal de que queramos modificar este usuario, simplemente realizamos los cambios que deseemos. Podemos quitar aquí este segundo nombre, el segundo apellido, y aquí vamos a mostrar algo sobre la validación del correo electrónico. Resulta que vamos a colocarle el email, le vamos a poner otro arroba acá, un 5, un guión y un asterisco, por citar un caso de error. Si le damos modificar, nos va a decir que el campo email no tiene un formato de correo electrónico válido y nos da una pista sobre cuál debe ser el formato. Debe tener algo, arroba, algo, punto, según el dominio que se tenga. Para estos casos entonces podemos hacer es limpiar los campos e ingresar la información nuevamente. Aquí tenemos un combo box para seleccionar los campos de género y tenemos un selector de fechas para ingresar la fecha de nacimiento. Vamos a cerrar y nos devuelve a la página principal. Tenemos nuestro apartado de elecciones, que es la parte más importante de la aplicación, que es donde el usuario que está activo va a ejercer su derecho al voto, y tenemos unos botones que nos permiten tener unas estadísticas del proceso electoral. Primero vamos a ver las estadísticas y ahora hacemos un ejemplo sobre las elecciones. Tenemos un botón de votos por candidato. Si le damos clic, él nos va a hacer una consulta y en este punto quiero hacer énfasis. No hace una consulta a las tablas directamente, sino que se han creado unas vistas para que el usuario no tenga acceso a las tablas. Así hacemos como se llama en Java, un encapsulamiento de los datos. Entonces en este caso le estamos diciendo que me dé los votos por candidato. Entonces la consulta a la vista me devuelve el documento del candidato
los nombres del candidato, el código de la elección en la cual está participando y los votos que ha recibido ese candidato en determinada elección. Si venimos a la base de datos, buscamos la vista votos obtenidos, es esta de acá, y nos va a dar la misma información que nos está mostrando el programa. ¿Sí? Tenemos el documento, tenemos el candidato, el código de la elección y los votos. Entonces es más seguro y más práctico que nuestro programa haga una consulta a una vista, que a medida que se vaya ingresando información a las tablas, la vista automáticamente se genera y al momento de ejecutarla simplemente va a mostrar lo que ella tiene actualizada. Una forma de ver la consulta o la estructura SQL de esta vista es esta. Vamos a explicarla en este momento. Tenemos votos obtenidos. Aquí vamos a mostrar una consulta SQL para generar la vista. Entonces aquí tenemos todo el código para crear esta vista. Entonces el código tiene lo siguiente. Utiliza los comandos create view, ¿sí?, que es crear la vista. Asignamos el nombre de la vista, en este caso votos obtenidos, y le decimos que la cree como una orden, comando select, donde me va a seleccionar el ID del candidato, como me lo va a identificar como la columna documento. Este B indica la tabla a la cual estamos accediendo. Tenemos el conector y el campo que vamos a solicitar. Sabemos que esta B se refiere a la tabla votación porque aquí en la cláusula from tenemos identificado la tabla votación y le asignamos un alias B, y aquí también tenemos la tabla candidatos con su alias C. Entonces aquí nos dice que me seleccione el documento del candidato de la tabla votación como la columna documento, que me concatene de la tabla candidato el nombre, un espacio y los apellidos, o sea que me los ponga todos juntos en una columna identificada como candidato, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Porque si vemos la tabla candidatos, tenemos que está compuesto por nombres y por apellidos. Entonces, al decirle concatenar, él nos está trayendo los nombres y nos los une en una sola columna. Okay. Y también me dice que de la tabla votación me traiga el código de la elección como columna elección. Es esta parte de acá. Y por último decimos cuéntenos el documento o la cantidad de apariciones del documento del candidato como la columna votos. Y aquí hace un join, una relación entre votación y candidatos, donde debe corresponder el documento que está en la tabla candidatos
con el documento del candidato en la tabla de votación. Hay que tener en cuenta que al momento de realizar la votación se debe ingresar tanto el documento del candidato como el documento del usuario, ya que en sus respectivas tablas son claves primarias, pero en la tabla elección son claves secundarias que nos permiten hacer la relación entre las tablas. Una vez me hace este conteo, cuando ha hecho el join entre las dos tablas, me los va a agrupar por documento del candidato, que es lo que tenemos acá, y me lo va a ordenar de forma descendente por el ID del candidato, perdón, por la cantidad de votos. Podemos ver aquí está en orden descendente la cantidad de votos obtenidos. Entonces, esta es la estructura o el código SQL para generar una vista, en este caso la vista de votos obtenidos, y así para cada una de las vistas tiene un determinado código SQL, y así tenemos esta abstracción de datos que para el usuario es transparente, pero para nosotros como desarrolladores es necesario implementar para la seguridad de la base de datos. Entonces, volviendo al programa, tenemos votos por candidato que lo estábamos viendo, cerramos la consulta, votos por elección, que es igual a una consulta a otra vista, tenemos votos cancelados. ¿Cómo determinamos que un voto es cancelado? Cuando el usuario va a cancelar un voto, solo se le permite eliminar el último voto que tiene asignado ese usuario. En la tabla de votación hay un consecutivo de votación y cuando un usuario va a eliminar un voto, solo se le permite eliminar el último voto que haya registrado. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es el último voto del usuario? Entonces, para hacerlo, vamos a colocar la siguiente clave o consulta SQL. Tenemos acá para saber cuál es el último voto que ha ingresado el usuario. Entonces, perdón, aquí hubo un error de cálculo. Bueno, entonces, si vamos a buscar la última votación del usuario, de este usuario, 3369.711, del usuario con documento 3369.711, vamos a hacer una consulta a la tabla de votación, pero utilizando la orden MAX, ya que cada registro tiene un identificador y con el identificador MAX vamos a tener el último voto de esta persona. Como podemos ver aquí, el voto 06, esta persona lo registró al usuario identificado con este número y también en la misma elección votó por otro usuario. Esta fue una de las tantas pruebas que hicimos y al generar la consulta nos va a decir cuál fue el último voto que ella realizó. Bueno, aquí tenemos un error de la consulta, vamos a ver qué nos pasó.
Bueno, aquí sí hubo un error bastante grave de mi parte. Estamos verificando el último voto de un usuario, pero colocamos fue el documento de un candidato. Por eso nos generó ese problema. Vamos a colocar el documento del usuario, que es, y aquí sí nos debe funcionar. Nos dice que el último voto para este usuario fue el voto 009. Como podemos ver, este usuario tiene el voto 009, el voto 007 y el voto 004. En ese caso, el sistema solo le permitiría eliminar este voto, ¿sí? Entonces, una vez este usuario elimine este voto, se va a activar un disparador que se llama log cancelar voto, y lo que hace es que una vez se dispara, nos va a ingresar en la tabla auditoría un registro indicando que ha cancelado el voto. Nos da este tipo de datos de registro, y si hacemos una consulta a la tabla de auditoría buscando los votos eliminados, pues encontramos que solo contar los votos cuya acción sea cancelar voto. Entonces vamos a hacer una prueba. Así que hacemos un count, en este caso es campo acción de la tabla log auditoría, donde acción sea igual a cancelar o cancelación de voto. Entonces, si ejecutamos, nos va a decir, o nos va a dar un valor de 3, que en ese momento es la cantidad de votos que se han eliminado del sistema. Y por último tenemos un reporte de elecciones activas que nos muestra el código o el estado de la elección activa. Hemos determinado un valor booleano: 0 es falso o inactivo, 1 es verdadero o activo. En este caso, todas las elecciones cuyo estado de elección sea 1 indica que están activas. ¿Sí? Si venimos al listado de elecciones, nos va a mostrar todas las elecciones, pero nos va a decir cuáles están inactivas, valor 0, y las que están activas con valor 1. Antes de votar, o en el momento de realizar el voto, el sistema nos valida de que la elección se encuentra activa. De lo contrario, nos da un mensaje solicitando que se active la votación. ¿Cómo se activa la votación? Pues venimos al apartado activar votación, miramos el código de la elección en la cual queremos sufragar. En este caso vemos que la elección 001 se encuentra desactivada. Simplemente digitamos el código de la elección. En este caso es elección 001-2017 y tenemos un botón que dice activar elección. Aquí la ayuda nos dice cambia el estado de una elección a activa. Entonces, presionamos el botón y nos va a decir que la activación ha sido exitosa. Como podemos ver, nos hace un refresco automático y nos dice que la elección se encuentra activa y lista para votar. Para desactivar es el mismo proceso. Ingreso el código de la elección y le doy desactivar elección. Desactiva la elección y automáticamente me devuelve
el estado de la elección en este momento. Regresamos y ahora vamos a hacer el proceso de activar, de hacer la votación. Vamos a ensayar con el estado 0 de la elección 1. Entonces vamos a escoger la elección 1, cuya fecha es del 7 de agosto. Tenemos una hora de inicio de las 8 de la mañana, una hora de finalización de las 4 de la tarde. Y tenemos que el candidato es el señor John Doe, cuyo documento es 10-20-30. Ya lo tenemos aquí seleccionado. Aquí en documento de usuario, el sistema, desde que el usuario ha iniciado sesión, muestra tanto el nombre del usuario y aquí nos trae, llamándolo coloquialmente, amarra el número del documento del usuario para validar de que sea este mismo usuario quien va a registrar el voto. Como los valores de la hora son fluctuantes y la hora del voto está ligada al momento en que el usuario genera el voto, simplemente el usuario va a generar aquí la hora en que está votando. Nuestro programa tiene su validación de las horas y validación de estado. En este caso vamos a ingresar la hora 08:15. La hora la estamos manejando en formato militar de 24 horas para poder hacer validaciones más precisas. Vamos a guardar el voto, pero aquí el sistema nos va a generar un error que nos dice que la elección 001-2017 no se encuentra activa, ya que su estado es 0. ¿Sí? Entonces, mientras el estado esté inactivo, no nos va a permitir ingresar el voto. Le damos a aceptar, nos devuelve a la misma ventana. Ahora vamos a hacer el proceso con una votación activa, en este caso la 005. Cambiamos a la elección 5 y, bueno, en este momento no tenemos ningún candidato para la elección 5. Debe ser que ese puesto es poco deseado. Bueno, vamos a ensayar con la elección 4. Y también va el 8 de agosto. ¿Sí? Y el candidato que está es el señor Federico. Entonces, buscamos el número de documento. Tenemos acá 3369711. Ya tenemos el usuario. La elección se encuentra... perdón, esta también se encuentra inactiva. Entonces vamos con la elección 3. En este caso, con este usuario, John Marulanda. Elección 3, la fecha y el documento que aparece ahí, 16842961. Ya tenemos que se cumple que la elección está activa, el candidato está correcto, y vamos a colocarle aquí una restricción de horario. Por ejemplo, el señor va a votar, la usuario Inés Mendoza va a votar a las 07:30 de la mañana. Si colocamos esta hora de votación y va a guardar el voto, simplemente le va a decir que la jornada de votación aún no se ha abierto. También si colocamos que ella va a votar a las 16:01 de la tarde, nos va a decir que la jornada de votación se ha cerrado. Es decir, que hasta las 3:59 de la tarde, 15:59, nos permite registrar votos y desde las 8:00 que se abre. Entonces, en este caso, vamos a colocar una otra hora que esté dentro del rango. Vamos a colocar 15:01. Vamos a guardar y nos va a hacer una confirmación previa. ¿Está seguro de registrar su voto? El documento del candidato es el que está seleccionado. Le damos a aceptar y nos dice que el voto ha sido registrado exitosamente. Le damos a cerrar. Dice que el proceso de votación está activo
en caso tal de que se encuentre realizando la votación por otro candidato, si cierra esta ventana, ese segundo voto no va a ser válido o no se va a registrar en la base de datos. Decimos que sí, nos confirma nuevamente que no se efectuó el voto, que no hay cambios en la base de datos. Le damos a aceptar. Y aquí, si vamos a las estadísticas, vemos que ya tenemos otro voto para el señor John Marulanda y nos aumentó el total de votos por la elección. Y pues así funciona la parte del usuario de nuestro sistema eVote. Ahora vamos a hacer la prueba para el caso de los candidatos. Entonces, para un candidato tenemos un botón acá, que si es candidato ingrese directamente. Aquí podemos ver que el candidato no puede modificar nada de los usuarios, no puede modificar nada de las elecciones, pero sí puede ver las estadísticas que tiene la votación. Entonces, todas las mismas que tiene el usuario las va a ver. Eso sí es algo ya predeterminado, el listado de las elecciones. Mira los candidatos que están registrados. Y en caso tal de que desee modificar un candidato, en este caso su usuario, simplemente vamos a ver al usuario un documento 10, 20, 30, lo buscamos y me va a mostrar toda la información del candidato con toda la información que tenga registrada en la base de datos. Si se va a modificar, tiene la misma validación, dice que todos los campos deben diligenciarse completamente, entonces tiene también ese tipo de restricción. Para crear un candidato es la misma filosofía del usuario, simplemente diligencia los datos. Si no ha ingresado nada, pues el sistema le va a determinar de que el formulario debe diligenciarse completamente. Entonces, este es el funcionamiento de nuestro sistema. Espero que cumpla con las expectativas y estamos atentos a cualquier inquietud o sugerencia al respecto. Muchas gracias.